vamos a continuar, damas y caballeros, con un panel sumamente interesante de Smart Cities, ciudades inteligentes y competitivas, el cual es presentado el día de hoy por el ingeniero Víctor Hugo Arce Martínez, ingeniero de proyecto en Siemens. Es ingeniero industrial con 18 años de experiencia en sistemas especiales y actual Business Developer para BP en la zona Centro y Bajío. Se ha desempeñado como encargado de desarrollo de ingenierías de sistemas de seguridad de Siemens, Building Products, y 10 años como Project Manager de sistemas especiales para diversos proyectos como la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Centro Tecnológico de Operaciones Santander en Querétaro, Centro Comercial Antara Polanco y Bayer HQ en la Ciudad de México. Damas y caballeros, con ustedes, el ingeniero Víctor Hugo Arce Martínez. Gracias por la presentación. Gracias a Canadevi por la invitación. A nombre de nuestro presidente, Alejandro Preinfeld, vicepresidente de Siemens en México y Centroamérica. Y bueno, como lo mencionábamos, vamos a platicar un poco sobre lo que son ciudades inteligentes, ciudades competitivas, ¿no? Vamos a ver que estas ciudades, pues bueno, ya el término ya es muy conocido, pero no nada más la implementación o el crecimiento de estas ciudades inteligentes no tienen que ver nada más con la tecnología. Vamos a platicar que también tiene que ver mucho con la conciencia, con la actitud de los ciudadanos e incluso de los empleados en las compañías, en las grandes compañías, en los grandes corporativos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto es para hablar un poquito de números. Se estima, la ONU estima que para el año 2050 vamos a ser casi cerca de 10,000 millones de personas en nuestro traqueteado planeta. Y pues bueno, tenemos que ver cómo podemos hacer que los recursos que tenemos pues nos alcancen y alcancen para todos y de una manera equitativa e igualitaria, ¿no? Siguiente, por favor. También se estima que para el año 2050 la población mundial va a vivir en las zonas urbanas, en las grandes ciudades, casi cerca del 70% de la población, ¿no? Esto pues conlleva una serie de retos que debemos enfrentar para saber y hacer que los recursos en estas ciudades alcancen para todos sus habitantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto es algo muy importante que lo vamos, y van a ver ustedes más adelante sobre los puntos que vamos a tratar. El 90% del tiempo de nuestra vida lo pasamos en interiores, ya sea por nuestro trabajo, ya sea porque estamos en una escuela o en una iglesia, o tal vez incluso en nuestras mismas casas, ¿no? Entonces, ese tiempo en interiores, nosotros tenemos que buscar que sea lo más confortable posible, lo más seguro posible, y además tenemos que hacer, pues, gastar los menos recursos posibles, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cómo vamos a llegar a cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta para el punto que vamos a mencionar un poco más adelante, ¿no? Esto también es otro punto que vamos a mencionar un poco más adelante, es que pues los grandes consumidores en las ciudades de la energía son los edificios, ¿no? Dentro de los edificios estamos hablando de edificios corporativos, edificios de vivienda, edificios comerciales. El sistema o los sistemas que consumen más energía son los sistemas de confort, lo que es el aire acondicionado, la iluminación,
Todos esos son los sistemas que consumen hasta el 70% de toda la energía que es gastada por el edificio, ¿no? Entonces, esto es algo que también debemos de tener mucho foco y que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Esto nada más es en números para que nos demos una idea de cómo estamos o cómo es que están las ciudades actualmente, ¿no? Y bueno, todo mundo o todas las ciudades, todos los países queremos migrar a lo que son ciudades inteligentes. Pero esta transformación de estas ciudades, de las ciudades como actualmente las conocemos, pues conllevan muchos retos, no nada más en la parte tecnológica, sino también en la parte ideológica, ¿no? En la parte de la conducta de los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo tenemos que ver estas ciudades? Bueno, las ciudades como tal son un ecosistema, no podemos ver o tratar de hacer inteligente a una ciudad por conceptos, por atacar problemas por separado, sino lo tenemos que ver como un ecosistema en conjunto, ¿no? Y bueno, la principal herramienta que vamos a tener en nuestro alcance y que, bueno, que ya lo tenemos, ya es un hecho, ¿no? Es la digitalización. Nuestros smartphones ya tenemos ahí, hay algunas ciudades, ustedes sabrán, algunas ciudades en Latinoamérica que ya empezaron con esta digitalización, en Colombia, en Santiago de Chile, ellos ya tienen, por ejemplo, aplicaciones para poder saber cuándo van a ir a recoger su basura en algunas ciudades, en algunos municipios, y así, pero son esfuerzos aislados, ¿no? Todavía, entonces esas ciudades quieren llegar a ser ciudades inteligentes, pero todavía no están ahí, ¿no? Entonces, esta herramienta va a ser una herramienta muy, muy importante a la cual debemos de tener mucho, mucho ojo, ¿no? Y también, o sea, deben de ser ciudades o las soluciones para que podamos llegar a alcanzar, a llamar a una ciudad inteligente, pues tienen que tener soluciones holísticas. Como lo mencionaba, no podemos atacar nada más un problema, sino tenemos que atacar los problemas en conjunto o por lo menos tener una visión de que la solución que estamos implementando ahorita va a ser parte de un todo, ¿no? Entonces tiene que ser esas partes. Bueno, también, perdón, si te regresas un poquito. Gracias. También tenemos que tomar en cuenta los tiempos que estamos viviendo. Las ciudades antes de la pandemia, antes de la nueva normalidad, el concepto de ciudad inteligente pues era otro, ¿no? Ahora ya tenemos que los problemas que tenemos que enfrentar son pues el cambio de cómo vamos de cómo trabajamos, ¿no? Incluso antes de la pandemia pues estábamos todavía en pañales en querer trabajar desde casa, o sea, era digamos que un beneficio, ahora ya es una necesidad, ¿no? Es algo que tenemos que implementar, ¿no? Como lo mencionábamos, el 70% de la población para el 2050 va a vivir en ciudades. Entonces, ¿qué otro problema que conlleva es de que pues necesitamos más vivienda? Necesitamos más espacios y estos espacios tienen que ser dignos y tener los servicios necesarios para que sus habitantes pues puedan contar con ellos, ¿no? Y otra parte también, que esto sí ya lo estábamos atacando desde antes de la pandemia, pues es lo que es el cambio climático, ¿no? Tenemos que buscar que las soluciones que implementemos para hacer nuestra ciudad inteligente pues sean amigables con el medio ambiente, ofrezcan mayor confort, mayor posibilidades de tener una vida digna, que pues tenemos que, ahorita como tal las ciudades ya están sobrepasadas, ya las calles están llenas de autos, ya no hay más, aunque construyamos segundos pisos, tercer pisos, ya no vamos a llegar a poder optimizar más este tema, pero podemos implementar más cosas, ¿no? Y aquí también interviene también la mentalidad de los ciudadanos, el querer tratar de no usar el auto una sola persona, a utilizar más el transporte público, todas esas cosas, pero el transporte público también pues tiene que ser amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es también parte de los retos que tienen para hacer una transformación y llegar a ser una ciudad inteligente.
¿Cómo podemos llegar al punto de tener una ciudad inteligente? Pues bueno, los edificios tienen que ser eficientes, como lo vimos, son los principales individuos que intervienen en el consumo de energía, en la huella de carbono. Entonces, las ciudades tienen que ser inteligentes y en su diseño, pues bueno, podemos utilizar parte de lo que es la digitalización, lo que se llama los gemelos digitales, para poder hacer modelos y visualizar cómo podemos hacer estos edificios inteligentes sin tener que invertir en ese edificio. Pero con los gemelos digitales podemos hacer el modelado de esos edificios, qué tecnologías son las que nos convienen, dependiendo de la ubicación, dependiendo del tipo de edificio que se trate. Entonces, eso tenemos que echar mano de esas herramientas. Tenemos que, pues definitivamente, ir hacia la parte de utilizar energías renovables, que nuestra huella de carbono sea cero. Hay iniciativas en Europa donde ellos están, el objetivo de ellos es que para el 2030 reduzcan pues en un 50% su huella de carbono, ¿no? A nivel global, no nada más en las industrias, sino a nivel global. Tenemos que hacer redes inteligentes. ¿Qué quiere decir? Todos estamos conectados, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, en nuestras casas, el internet. Entonces, los edificios también deben de estar conectados, ¿no? Deben de hablar entre ellos para intercambiar datos, hacer estadísticas y ver con ello tomar mejores decisiones, ¿no? Y pues la parte del transporte público, definitivamente tenemos que migrar a la electromovilidad, ¿no? También hay una iniciativa, sobre todo en Japón, también de utilizar otras tecnologías, como la parte de las celdas de hidrógeno. Esa es otra tecnología que también está saliendo y puede ser una alternativa más, aparte de la electromovilidad, ¿no? Y bueno, también todas estas soluciones deben de estar basadas en lo que es la seguridad y la ciberseguridad, para que un individuo se anime a utilizar su smartphone y pueda bajar una aplicación donde yo le voy a decir que pasen a recoger la basura, o que una luminaria ya del alumbrado público ya está fallando, pues tiene que tener seguridad de que la aplicación que baje es segura, ¿no? No lo van a hackear su teléfono, ¿no? Entonces, eso tenemos que, también es fundamental, y todas las plataformas que se están desarrollando en nuestra compañía, la parte de ciberseguridad es un punto muy crucial para que las empresas que implementen nuestras soluciones sepan que va a ser una solución que no les va a poner en riesgo su información, ¿no? Sus activos, sus cuentas. Entonces, eso es algo muy, muy, muy importante, y siempre tenemos que ir adelante de los hackers, de los que quieren robarnos este tipo de información, ¿no? Y pues también tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Esta parte de contar con todos los servicios, el alumbrado público, seguridad pública, para que las ciudades, pues también los que estén en ella también se sientan con la certeza de que van a estar de la mejor manera, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a diversos estudios y de acuerdo con iniciativas principalmente en Europa, estos son los objetivos que debemos alcanzar para poder pues llegar hay el SBTI que se llama, que es Science Based Target, que el objetivo de esta iniciativa es que para el 2030 debemos de llegar no más del 1.5 grados centígrados en el aumento del cambio climático, en el aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, de acuerdo a diversos estudios, estos son los compromisos, estos son los targets a los que tenemos que llegar para poder alcanzar ese punto, ¿no? Tenemos que reducir hasta en un 50% las emisiones de carbono.
Ajá. Y con el compromiso para que en el 2050 lleguemos al cero total, ¿no? Utilizar 8 veces la cantidad de energías renovables que utilizamos actualmente. Si no llegamos a ese punto, para el 2030 no podemos cumplir con este objetivo que está planteado, que es del 1.5 grados centígrados máximo en el cambio de la temperatura. La electromovilidad también es utilizar pues autos eléctricos y las nuevas tecnologías que pueden salir también, como lo mencionábamos, lo de las celdas de hidrógeno, también a más o menos en un 25% hasta el 2030, ¿no? La captura de carbono, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues árboles, ¿no? Áreas verdes. Tenemos que cuidar esta parte para poder hacer que el carbono que ya está allá afuera pues se pueda reducir, y el que estamos emitiendo también, ¿no? Y pues cambiar a tecnologías de cero emisiones, ¿no? Esto es igual también todo lo que tiene que ver con electrificación, las redes digitales para saber, y el intercambio de datos para saber qué compañía o qué edificio es el que está contaminando más. Entonces, ese tipo de tecnologías son las que debemos implementar, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Y bueno, aparte de todo lo que es la tecnología, aparte de todos los dispositivos que podamos implementar en los edificios, en las ciudades, si nosotros como ciudadanos, como empleados, como estudiantes, no tenemos esa conciencia, podemos implementar la tecnología que nosotros querramos, pero el objetivo no se va a poder alcanzar. Entonces, en Europa, específicamente en las compañías en Alemania, Siemens, por ejemplo, utilizan este modelo que le llaman de GRI, que básicamente es descarbonización, la de employability, que es básicamente el de los empleados, equidad, ética, gobernanza y la eficiencia de los recursos. Entonces, pues básicamente es la descarbonización, apoyar en alcanzar el objetivo de 1.5 grados, de que no lleguemos para ese cambio climático, tomando todas las medidas necesarias para hacer eso y tenerlo en mente de que debemos de llegar a alcanzar ese objetivo, ¿no? La de la employability, pues básicamente es transmitir a los empleados de que todos tienen el poder, ¿no? Todos debemos, no importa por cuál mínimo sea el cambio, todos tenemos el poder de poner nuestro granito de arena para contribuir a llegar a ese cambio, ¿no? Entonces es también transmitirle esa idea de que todos tenemos el poder de hacer algo, ¿no? Equidad, bueno, ahorita la parte de inclusión, tenemos también que tener lo que va de la mano con la parte de seguridad, que debe de ser una seguridad pareja para todos. Todos debemos de tener ese derecho, no importa quién y cómo seamos, ¿no? La ética también, para saber que nosotros, los datos que nosotros manejemos, los datos que compartimos de mi aplicación, de saber si yo estoy consumiendo más energía de acuerdo en mi edificio, que no quiera yo ocultar esos datos, ¿no? Para que digan, no, es que van a decir que yo estoy consumiendo más energía y me van a poner ahí un tache, ¿no? Entonces, la ética de saber que los datos que vamos a manejar, pues bueno, son los correctos, y que también el que va a tener esos datos, el que lo va a manejar, el que va a hacer las estadísticas, pues lo va a hacer de una manera correcta, ¿no? Gobernanza, pues que todos estos conceptos, todo el gobierno corporativo, todos estos conceptos los tiene que transmitir hacia abajo, ¿no? Los tiene que dar a conocer y los tiene que aplicar, ¿no? Y de una manera eficiente y responsable. Y la parte de eficiencia de los recursos, pues bueno, también aquí viene otro concepto muy importante, es lograr la economía circular, ¿no? Eso también, lo que se trata pues, simplemente es reusar, reciclar. Todo lo que está allá afuera no es desperdiciarlo, no es tirar la basura, sino es volverlo a usar, ¿no? Y todo lo que esto conlleva, ¿no? Implementar los procesos,
tener la conciencia de que lo debemos de hacer, todo eso, ¿no? Entonces, este es un modelo, digo, en específico, nosotros como Siemens en Europa se está implementando para poder llegar a esa conciencia de alcanzar el no afectar tanto el cambio climático, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, como les decía en un principio, y lo vimos, el principal, el key player de en el consumo de energía de las ciudades inteligentes y el que va a hacer contribuir también en mayor grado a que la ciudad sea inteligente, pues son los edificios, ¿no? Debemos de saber que nuestro edificio está adecuado y tiene las características para poder llegar a ser un edificio inteligente, ¿no? ¿Cómo eran los edificios en días pasados? Pues bueno, eran simplemente un ente muerto donde nosotros habitábamos y sabíamos que llegábamos, prendíamos las luces, estaba el aire acondicionado, si se nos olvidaba, pues no había ningún problema, nosotros no lo pagábamos, todo eso, ¿no? No había, era un asset pasivo, ¿no? No estaba conectado, no tenía conectividad, no había forma de sacar los datos de lo que estaba consumiendo y poderlos analizar, ¿no? Y pues no era flexible, no había forma de modificarlo, simplemente se implementaba, ya estaba sus sistemas, ya estaba su sistema de aire acondicionado, de iluminación, y después para tratar de modificarlo, tratar de hacerle actualizaciones, pues no se contemplaba eso en los diseños, ¿no? Actualmente los edificios pues deben, y pues bueno, ya estamos en ese cambio, ya deben de ser pues un key player en todo lo que es el consumo de energía, ¿no? En el mercado de real estate, ya un edificio que cuenta con todas estas características, pues es muy bien valorado, y los inquilinos, los que van a rentar ahí sus oficinas, todo eso, se fijan ya en estas cosas, incluso se fijan en la parte de las certificaciones LEED que pudieron haber tenido al momento de la construcción del edificio, ¿no? La parte de LEED, como sabemos, va desde la construcción, desde donde traemos los recursos para construir el edificio, hasta los residuos, los sobrantes de todo eso, donde se fueron a tirar o se hicieron de la manera apropiada, ¿no? Entonces, aquí pues nosotros tenemos esta parte y lo debemos de tener pues conectado. ¿Para qué? Para que una vez que todos los edificios tienen estas características, podamos compartir esa información, podamos hacer estadísticas, podemos hacer números y podamos saber en dónde estamos fallando y si vamos en el camino correcto, ¿no? Y esto, pues bueno, ya se le puede entregar a las autoridades, a los gobiernos, para que ellos también tomen acciones en consecuencia, ¿no? Siguiente, por favor. Pues bueno, estos son los sistemas que como sabemos, que como lo mencionaba yo hace rato, la parte del confort es la parte que mayor energía ocupa. Entonces, un edificio debe de tener internamente esos sistemas preparados para interactuar con los individuos, ¿no? Entonces, si le das un clic, por favor. Debe de estar preparado el edificio para que sus inquilinos, cuando estén ahí, el edificio sepa que están ahí, sepa a qué temperatura debe de poner el ambiente, sepa a qué oficina le tiene que prender las luces, sepa incluso tener todos sus sistemas intercomunicados de tal manera que si yo llego al momento de que checo mi credencial en el torniquete o en la barrera vehicular, el sistema ya sabe que a lo mejor es el director de la compañía, y el sistema ya sabe que al momento de que él checa su credencial, pues el sistema tiene que prender el aire acondicionado de su oficina a una temperatura determinada, prender la luz del camino que él tiene que hacer hasta llegar a su oficina, y activar todos los sensores que se requieran, ¿no? Entonces,
todo eso, el edificio de una manera autónoma lo debe de realizar, ¿no? Y pues bueno, se tienen que implementar todos los sensores, todos los dispositivos, toda la conectividad para que esto suceda, ¿no? Entonces, todo eso reporta a una plataforma, esa plataforma que por lo general es el Building Management System, esa plataforma va a interactuar, se puede comunicar con otras plataformas de otros edificios y poder llegar a tomar decisiones y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, los edificios inteligentes deben de interactuar con todo con lo que está en él y a su alrededor, porque también deben de tomar en cuenta la orientación hacia la que están construidos para saber si aprovechan la luz solar o no. Saber aprovechar el aire exterior para no prender el sistema de aire acondicionado si yo puedo meter el aire frío del exterior y no prender las unidades de enfriamiento. Entonces, tienen que interactuar con todos esos sistemas, ¿no? Deben de aprender también, si conforme vaya cambiando el clima, pueden ellos ir tomando decisiones, deben de implementar los sensores. Hay algunos dispositivos como estaciones meteorológicas que ellos pueden saber la humedad relativa en el exterior, cómo está la contaminación incluso del aire exterior para yo saber si tengo que aplicar filtros o pasar el aire directamente. Todas esas cosas el sistema, el Building Management System debe de saberlo y aprovechar esos sensores para tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen, los edificios inteligentes aportan toda esta tecnología, todas estas datos para llegar a contribuir a que las ciudades también sean inteligentes, y puedan tener una ventaja competitiva con otras ciudades y pues bueno, esto conlleve también a una plusvalía en los inmuebles y todo lo demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por mi parte es todo en Ciudades Inteligentes. Muchas gracias. Bien, en estos momentos se le hace entrega del reconocimiento al ingeniero Víctor Hugo Arce Martínez, quien es ingeniero de proyecto en Siemens.